Tengo 30 años. Trabajo en un puesto ejecutivo en el banco desde hace 5 años. El sueldo está por encima de la media. Tengo mi propio piso en el centro de la ciudad, un buen coche, todo adquirido por mí antes del matrimonio. La familia siempre ha estado completa. Padre, madre y hermana menor. Mis padres vivieron durante 30 años como una unidad. Mi padre siempre dio ejemplo a mi madre. Mi madre siempre dio ejemplo a mi padre. Todas las decisiones importantes se tomaban juntos. Nunca hubo escándalos en casa. Los abuelos siempre ayudaban a criar a los niños, es decir, a nosotros. Por lo tanto, el ambiente siempre fue amistoso y abierto, incluidos primos y hermanas. A día de hoy, todos seguimos socializando juntos. Sobre ella, 23 años, nunca ha trabajado en ningún sitio. Nada propio excepto un abrigo de piel que le regaló su ex. Es una hija tardía en la familia. Su madre murió cuando ella tenía 16 años. Su padre se casó con otra mujer a los 65 años y vive con ella. Hermana mayor, 45 años, nunca se casó. Sigue saliendo con tíos de 20 años. Crió un hijo gopnik sin padre, al que no ha visto en su vida, y ni siquiera se pregunta dónde está. Un hermano, de unos 37 años, casado y con 2 hijos, no vive con su mujer y sus hijos. Constantes escándalos en la familia. Otra hermana, de 26 años, casada en matrimonio, pero luego divorciada, iniciado el divorcio, la esposa comenzó a prohibir a su ex marido ver al niño. Más tarde se convirtió al Islam. Se envolvió en harapos y se fue a vivir con un árabe de Yemen a otra ciudad. Odia a todos sus parientes excepto a su padre. Y naturalmente su exmarido no ve más a su hijo. Y ahora sobre la historia en sí. Nos conocimos por casualidad en internet, empezamos a cartearnos, luego la invité a conocerme, según recuerdo ahora. Era la víspera de mi 28º cumpleaños. Me enamoré de ella inmediatamente. Francamente hablando, me enamoré de la apariencia, todo como se dice, en ella, la figura, todos los asuntos. Por aquel entonces yo ya estaba totalmente preparado para crear una familia y se organizaban encuentros de este tipo para buscar una futura esposa. Ella consideraba tales citas como un deporte de caza, no sé cómo llamarlo. Le gustaba estar cerca de un montón de hombres para lanzarlos y disfrutar de su propia grandeza. Voy a omitir los detalles, a fin de no alargar la historia en esta etapa, pero la busqué 6 meses, y cuando me anoté en ella misma cada vez que salió a mí, y me recordó a sí misma. Y como ella decía, lo principal es dar esperanza. Es este juego tonto el que estirará un hilo delgado, pero claramente perceptible desde el principio hasta el final. Al final, tras largas citas, visitas al cine y a cafés, largas y agradables conversaciones por teléfono, empezamos a conocernos, como suele decirse. Más concretamente, empezó a quedarse unos días en mi casa. En aquella época, tenía su primer y último trabajo. Tenía que viajar a 1 hora de casa. Entonces, le ofrecí que viviera conmigo, que mi casa se convirtiera en su casa, que viviéramos juntos. Le dije que de mí y al trabajo está cerca, que la llevaría por la mañana de camino. Ella no lo aceptó al principio, refiriéndose a que no cohabitaría, que era indecente, que su padre no lo entendería si se enteraba. Por eso me ocultó a mí y nuestra relación durante otros 6 meses, viniendo a verme de vez en cuando. Tampoco conoció a mis padres, porque yo no entendía lo que pasaba y no quería presentárselos antes de tiempo, y he aquí otra razón. Después de nuestro primer beso, hubo un drama sin fin. Al día siguiente me dijo que se iba a otra ciudad a buscar una vida mejor, y yo no entendía cómo era posible. Acabábamos de empezar, y ella decidía dejarme. Luego, por supuesto, quedó claro que ella no se iba a ninguna parte. Entonces, me dijo que yo no la piropeaba lo suficiente, y que no la admiraba lo suficiente, por lo que no estaba preparada para estar conmigo, porque estaba acostumbrada a recibir mucha atención de los hombres. En ese momento me quedé en estado de shock ante tal afirmación, porque no coincidía con la realidad. Aún más interesante, en uno de los fines de semana del primer mes de nuestra relación, se levantó de la cama y me dijo que no quería seguir conmigo en absoluto, que nunca volvería conmigo. Y esto sin motivo alguno. Me vuelvo a quedar de piedra, preguntándome qué le pasa. Más tarde me dice que no le dije que la quería. Fui a verla por la noche, hablé con ella, le regalé flores, la abracé y le dije que por supuesto sentía algo especial por ella. Todo volvió a ir bien. Una semana más tarde,
La historia se repite de nuevo. Ella se levanta por la mañana insatisfecho y me dice que me deja empacar sus cosas, mostrando la agresión irrazonable. La llamé por la noche y le ofrecí hablar. Vamos, digamos, discutir lo que está mal, ya que tales cosas, lo que no está satisfecho, a lo que ella no respondió nada gruesa. Se quedó callada, y nada más. Solo dijo que yo hago las cosas a mi manera, no como ella quiere. Así que la llevé a su casa y le dije que ya que no iba a venir, no nos estropeáramos los nervios mutuamente. La dejé en la entrada y me fui. En cuanto me alejé de su casa, sonó mi teléfono. Ella, cogí el teléfono y oí esto. Te odio. Me chupaste como una garrapata. No quiero verte más. Y toda esta otra negatividad. Estoy, por supuesto, asustado por todo el asunto. He tenido relaciones antes, pero nunca había visto ni oído nada parecido. Todo estaba sucediendo literalmente de la nada. Yo después de eso, por supuesto, la puntuación en ella, incluso en el alma, se hizo más fácil, que finalmente todo terminó, pero por supuesto, estaba lejos del final. Esa misma noche, ella llama de nuevo. No contesto. Recibo otra llamada. Ella llama de nuevo. Y así varias veces. Pienso, vale, si es tan persistente, cojo el teléfono y me dice que me quiere y que no puede vivir sin mí. Que la perdone por decir estupideces y tonterías. Le dije que eso es extraño de su parte, que eso no pasa, que no me queda clara la situación, que ya estoy cansado de sus cambios de humor inesperados, que tuve relación con chicas, vi todo tipo de cosas, pero esta es la primera vez. No nos comunicamos durante una semana. Luego volvió a insistirme diciendo que lo había pensado, que lo había repensado todo, que no volvería a ocurrir. Yo era amable e ingenuo, por supuesto que la creí. Un día fui a su casa. Por cierto, no había estado en su piso hasta ahora, y un poco lejos de mí sonó el teléfono. Era mi madre. Llamó para ver cómo estaba, solo para hablar. Después de la llamada, la respuesta fue instantánea. ¿Por qué te llama? Te llama demasiado a menudo. Eres un hombre adulto. No deberías hablar con ella demasiado a menudo. Lo óptimo sería una vez a la semana, no más. Me vuelvo a quedar de piedra. Le digo que eso está mal, que por sus estúpidos caprichos no voy a limitar de alguna manera la comunicación con mi propia madre. La cosa empeora. Conclusión. Eres un niño de mamá. Con 28 años no hablas con tus padres tan a menudo. No eres independiente. Yo ya vivo solo, en el piso vacío de mi padre. Así es como debe ser. Y vosotros estáis todos en casa de mamá bajo la falda. Le expliqué durante mucho tiempo que no era así, que yo quería tener mi propia familia, que ya lo tenía todo para ello, un trabajo y un estatus, y que era una persona formada. En resumen, en el momento de calma, cuando todo empezaba a parecer bien, había una ilusión de estabilidad. Le hice una oferta, habiéndole dado previamente un anillo. ¡Qué estúpido fui! No juzgues duramente. En ese momento estaba enamorado, y todo me nubló literalmente el juicio. Me metí de cabeza en la relación, como quien dice, como en un delirio. Tampoco tuve en cuenta que ella solo tenía 21 años. Después de haberle propuesto matrimonio, estaba profundamente convencido de que ahora todo iría bien, porque por fin se mudaba conmigo para residir permanentemente, que tendríamos nuestra propia familia, que se habían acabado las pasiones amorosas. Sentí pena por ella, que hubiera perdido a su madre tan pronto, que nadie en la familia la necesitara, que no hubiera visto el amor que mis padres me dieron en su momento. Me propuse tomarla a mi cargo y mostrarle que la vida puede ser diferente, para darle los cuidados y la atención que nunca había tenido. Era obvio que la persona tenía un trauma psicológico de fondo. En fin, empezamos a vivir juntos, y empecé a notar que la situación no cambiaba y volvía a estar fuera de control. Interminables ataques de celos con mi madre. Como resultado, sin darme cuenta, empecé a limitar la comunicación con mi madre por teléfono en su presencia, y hablaba, en la calle, en cualquier sitio. Mi prometida empezó a revisar mi teléfono, comprobando a quién había llamado y cuántas veces había hablado con mi madre, exigiendo impresiones al operador de telefonía móvil para ver con quién hablaba. Por cierto, cuando mi padre me llamaba, a ella tampoco le hacía ninguna gracia, por decirlo suavemente. Los escándalos nacieron en este contexto. En su opinión, era muy indeseable que yo fuera a casa de mis padres. Entonces empezó: llévame de vuelta a casa, luego recógeme, perdóname. Una y otra vez, incontables veces. Hacía las maletas y se iba casi de un día para otro.
Se iba a su casa y luego se quejaba conmigo de que ni siquiera me preocupaba por ella, de que no la llamaba para saber cómo había llegado a casa. Luego, un día, dice que informó a su padre de que vivía conmigo y que su padre estaba muy preocupado porque yo era 7 años mayor que ella, que lo más probable era que me pasara algo, ya que no me había casado a los 28 años. Yo estaba tan cabreado en ese momento que le dije que nos separábamos, que estaba harto, que no quería que mis ojos la vieran más, que no quería oír más tonterías. Toda su conducta parecía esquizofrenia. Cambiaba drásticamente de humor y se comportaba casi sin motivo o por cosas sin importancia. Una semana de ignorarla por completo. No contestaba a sus llamadas ni a sus mensajes de texto. Literalmente suplicaba perdón. Me dijo que le había ofrecido su mano y su corazón, que estaba haciendo mal, que la había traicionado y humillado delante de todos sus familiares. Le dije que ya había tenido suficiente, que estaba cansado de todo, que no podía verla más, que quería una relación sana, no esquizofrenia. Luego me dijo que era hormonal, que necesitaba tratarse los nervios, que era pobre e infeliz. Literalmente me suplicó perdón. Yo no perdoné. Insistentemente le dejé claro que se había acabado, que no me sacrificaría en beneficio de la idiotez. Entonces, una semana más tarde, actué con mis amigos en el club. Yo, por cierto, 15 años de música. Toco la guitarra. Así que ella vino a nuestra actuación. Ella vino llorando a mí. Lo siento, eres el mejor, te amo. Yo estaba en un estado de euforia. Tomé un poco de mí mismo, la abracé, me fui a casa, cama, amor apasionado, toda la norma. Todo volvió a mejorar. Empezamos a vivir más o menos amistosamente. Cabe señalar que es una buena anfitriona en el piso. Todo está ordenado, cocina de maravilla, vigila mi aspecto, es frugal. Era diciembre de 2013. Fuimos a solicitar el registro civil. Conocí a su padre y a su madrastra. La presenté a mis padres. Les informamos que nos casábamos. Preparo la boda. Con mi perfeccionismo habitual, gasto mucho dinero. Compro un viaje a la República Dominicana. La boda va bien. Al día siguiente nos vamos de viaje. Tenemos una pequeña pelea por el camino, pero no es nada. Llegamos al hotel. De nuevo escucho su descontento. No la habitación. Pensaba que sería mejor. Alguna otra tontería sobre que el restaurante era malo. Luego su humor mejora. Todo va bien. Y entonces ocurre esto. La fotografié, y como está obsesionada con su aspecto, al enseñar la foto se enfadó porque le hice una mala foto. Después de eso se enfadó y tiró su alianza por la habitación, no la más barata, pero que conste. Fue entonces cuando me asusté. Empecé a leerle la moral, explicándole que es imposible hacerlo, que es sagrado, que es un escupitajo en el alma, que es un cerdo. Empezó a gritar que me pedía el divorcio, que la molestaba. Se armó un escándalo. Vinieron los veraneantes de la habitación vecina y empezaron a aporrear la puerta. Fue vergonzoso. Bueno, pasamos unas buenas vacaciones, volamos a casa y empezó la vida familiar. Al llegar a casa, dejé que mi esposa no trabaja. Mi salario era más que suficiente. Le dije que siguiera con las tareas del hogar y que trabajara nerviosa, por sus palabras, se fue. ¡Qué idiota! Así que vivimos constantemente hasta mayo de 2014. Parecía entrar en remisión. Yo estoy en el trabajo, ella en casa. Todo parece ir bien, por fin. Aunque el resentimiento constante hacia mis padres siempre ha estado ahí. Mi padre llama, lo que quiere. Mi madre llama, me ha estado llamando mucho. La postura es que tenemos nuestra propia familia. Y que no se metan, que no te pidan nada. De hecho, si lo miras sobriamente, mis padres nunca me pidieron nada. Pero un día mi hermana necesitaba una cámara y le prometí que se la prestaría. Parecería una situación banal común. ¿Cuál es el problema? Ninguna persona normal no diría una palabra. Y en general, preguntar qué diferencia hace. No, hubo un escándalo. Que mis padres no nos dan una vida tranquila. Que todo el tiempo se meten en nuestras vidas. Algo que preguntar. Que estoy con mi madre comunicándose en secreto y supuestamente discutir con ella. Yo informo de todo. Pero a decir verdad, mi madre y mi padre ni siquiera sabía lo que estaba pasando en mi vida familiar. Siempre traté de presentar a mi esposa de la mejor manera posible, creando la ilusión de un idilio familiar. En fin, vuelve a tirar el anillo, hace las maletas, y grita que se divorcia de mí. Le digo, si quieres divorciarte, por favor, aléjate de mí. Se va a casa de su padre con la maleta llena de cosas. Estoy solo en casa, pensando en la mejor manera de informar a mi familia de que me voy a divorciar,
Y mi familia no sabe en qué mierda me estoy metiendo. Solo han pasado 4 meses desde la boda. En fin, llega la noche y es la situación de siempre. Ella llama y se disculpa. Mi padre dice que está muy mal, que deberías volver con tu marido, que no puedes hacer eso. Así que vuelve con sus cosas. A principios de mayo, pierdo mi trabajo por razones ajenas a mi voluntad. Nuestra organización se declara en quiebra. Era el periodo más activo del saneamiento del sistema bancario. Tenía dinero suficiente para vivir bien otros 6 meses. Sin pánico pienso en lo que haremos a continuación. Naturalmente no funciona. Me apunto al servicio de empleo y me pagan el sueldo íntegro durante 4 meses según la ley. Yo me quedo en casa con ella. Por casualidad, cuando nos conocimos, mi madre me dijo que si mi mujer no trabajaba, también podía inscribirse en el servicio de empleo y recibir algún dinero, aunque fuera poco, que no perdiera el Estado. ¿Qué crees que pasó? Escuché un montón de basura en la dirección de mí y mi madre que no interfirió con el asesoramiento, que ella misma lo sabe todo, y no es necesario decirle cómo vivir. Pasábamos todo el verano de vacaciones, teníamos bastante dinero, nos íbamos al campo o a otro sitio. La arrastré al gimnasio, a la piscina. Yo siempre había hecho deporte y empecé a enseñarle a hacerlo. Todo parecía ir re bien, pero el entrenador se acercó a ella y le aclaró que si nos dedicábamos a cambiar de zapatillas. Le dio rabia que la reprendieran, aunque nadie te reprendía, solo te aclaraba. En resumen, dijo que no iría allí, que estaban locos, que no tenían derecho a hacerle esas preguntas y se marchó en mitad del entrenamiento. Dejó de ir allí, así que dejamos de llevar un estilo de vida activo. Entonces me ofrecieron un buen trabajo, fue realmente mi salvación, y me agarré literalmente a esta oportunidad con los dientes. Tuve que prepararme bien para la entrevista, preparar documentos, y le pedí que no me molestara. Ella pareció entender. Y aquí ya no me acuerdo, por lo que, confieso honestamente, un nuevo escándalo de su parte. Y de nuevo, mi madre y mi hermana tienen la culpa. Mi esposa comienza a hacer algo. Todos los primeros expresado en las reclamaciones lo que soy malo y no un hombre, que va a encontrar un hombre de verdad que va a prestar atención a ella, que soy un niño de mamá. Yo ignoro completamente. Realmente no me importa esto, y ella es un claro vampiro de energía. Coge un vaso de agua y empieza a regarme de ella. Amenaza con verter agua sobre mi portátil y sobre mi guitarra. Cito, voy a contar hasta 3. Si no haces lo que quiero, voy a echar agua sobre tu guitarra y empieza a contar. 1, 2, 3. Y llueve a cántaros. Yo estaba furioso. No aguantaba más. La agarré a la fuerza y empecé a echarla del piso. Gritaba, compañero por compañero. No me reconocía. Estaba temblando. Entonces ella intenta llamar a alguna parte y lanza tales palabras. Tu madre, vieja bruja. Me quedé estupefacto. Le arrebaté el teléfono de las manos y lo tiré al suelo. Empecé a recoger su ropa y la saqué del piso a patadas. Ya estaba segura de que tenía que parar. Ya era suficiente. Estaba claro que era demasiado. Me di cuenta de que me había puesto nerviosa. Me empezó a doler el estómago de los nervios y las dificultades con el trabajo se hicieron sentir. Ella comienza a quejarse a su padre que soy un tirano, que la arrojó pobre y miserable, que los hombres tan reales no se comportan, que se balanceó en ella. Vuelve arrastrándose con sus cosas y llorando. Lo siento, no lo volveré a hacer. Tú también eres culpable. No deberías haberte comportado de forma tan grosera. Todo se repite por enésima vez. Estoy con el nuevo trabajo, o más bien con la esperanza de conseguirlo, y de repente nos enteramos de que está embarazada. ¿De qué? Eso debería haberlo cambiado todo. Estoy loco de contento. Sobre todo es un niño, mi hijo. Ella también está feliz. Y eso a pesar de que los médicos le dijeron que era estéril, que no había prácticamente ninguna posibilidad de quedarse embarazada. Tenemos un sentido de la vida. Por fin consigo lo que quería. Consigo un trabajo. Durante 3 meses tuvo una fuerte toxicosis. Por supuesto, no había nerviosismo. Simplemente no tenía tiempo para ello. Y yo intentaba ayudarla en todo. Luego, en el 4.º mes comenzó a sangrar y amenazó con aborto involuntario. La arrastré al hospital, gritando a los médicos para conseguir su ayuda inmediatamente. La ingresaron en el hospital durante 15 días. Yo aparecía allí todos los días, y varias veces al día, corriendo detrás de los médicos, diciendo que yo pagaría, que le ayudaran. Mi mujer expresa su descontento porque el hospital está sucio. El ambiente es malo, no la tratan en absoluto. Los médicos le dicen que no hay tratamiento en este caso, que es selección natural,
que están haciendo todo lo posible. Mi madre la llamó cuando se enteró de estos casos para apoyarla, pero a mi mujer no le gustó que le hablaran supuestamente en un tono de voz equivocado. Pero esto es una tontería, por supuesto. Luego, en llamadas posteriores a mi madre, simplemente dejó de contestar, no cogió el teléfono y no volvió a llamar ella misma. Y más tarde dijo que mi madre no la había ayudado en nada. La única pregunta era cómo y qué podía hacer para ayudarla. Resultó que a mi madre le sentaba mal tener que venir a llevarle la comida al hospital. Aunque no se sabe muy bien por qué, el hospital tiene comedor y yo le proporcionaba bolsas de comida y otras cosas todos los días, e intentaba ponerla en un estado de ánimo positivo. Al cabo de 15 días, le dieron el alta y los médicos dijeron que habíamos tenido mucha suerte, que no había muchas posibilidades de salvar a la niña. Odiaba el hospital donde yacía desde la infancia. Realmente no era un buen lugar. Nunca salía de la sensación de miedo y malestar cuando pasaba por la unidad de cuidados intensivos. La energía era muy aterradora. Y entonces comenzó el infierno y la pesadilla. Era diciembre de 2014. Se avecinaba un nuevo año. El ánimo era bueno. Las cosas empezaban a cuadrar en el nuevo trabajo. Los médicos confirman que el bebé está bien. Todos estamos emocionados y felices, con un largo fin de semana por delante. El 4 de enero, durante las vacaciones, recibo una llamada de la madre diciendo que el padre se sentía mal. Llamo a mi padre y le pregunto qué le pasa. Me tranquiliza y me dice que es solo algo en la espalda. Nervios, que ya ha dormido y se encuentra mucho mejor, así que no me preocupe. Mi padre y yo siempre hemos sido como amigos. Le encantaba mi pasión por la música y la guitarra. Incluso íbamos a conciertos. Me regaló un instrumento muy caro. Siempre le estaba contando algo. Solíamos pasar el rato en el garaje. Hablábamos de coches. Nos entendíamos a medias. El 5 de enero por la mañana llamo a mi madre. Le pregunto qué y cómo. Me dice que han ingresado a mi padre en el hospital, el mismo donde estaba mi mujer, solo que en la unidad de cuidados intensivos en estado de preinfarto, y me pide que vaya a ayudarla a recoger las cosas de mi padre y a llevarla a casa, a comprar unas medicinas. Las necesitaban urgentemente. Voy corriendo por el piso, vistiéndome, recogiendo cosas. Mi mujer, al ver semejante cuadro, me dijo que la llevara conmigo. Yo estaba nervioso y le grité que se quedara en casa, que no tiene nada que hacer sentada en el coche, en la calle, que pronto llegaré, que no vaya a ninguna parte y me espere. Y entonces la reacción fue de locura. ¿Que a dónde vas? Que tu hermana también ayude, que me cuides, que si sales por la puerta ahora, no te abriré la puerta, que te quedes en la entrada, que tu madre está harta de pedirte algo. Me ignoro por completo, recojo mis cosas y me voy a hacer lo que sea necesario. Llego al hospital, recojo a mi madre y las cosas de mi padre. Más tarde, mi madre me llamó y me dijo que a mi padre le habían diagnosticado una úlcera péptica 12. Me tranquilicé un poco, porque se puede tratar, todo encajaba, estaba claro por qué vomitaba y por qué tenía dolor de espalda. Cuando mi mujer se enteró del diagnóstico, se echó a reír, diciendo que no era nada, que me estaba asustando como siempre, que era tan inofensivo como la varicela. El 7 de enero, por la mañana temprano, mi madre me llama y me pide que compre medicamentos, que los médicos me lo han pedido. Me levanto de un salto y empiezo a vestirme. Llamo a farmacias. Es Navidad. Está todo cerrado, menos una farmacia de guardia. Llamo allí. Me dicen que el medicamento que necesito está allí. Les pido que me lo guarden y corro al parking a por el coche. Mi mujer, con cara de disgusto, dice que está molesta con mi madre. Vuelve a llamar. Otra vez me preocupa que deje a mi perezosa hermana ir y hacerlo todo. Estoy furioso, porque el infierno de tonterías, el coche solo me tiene a mí, y voy a ser capaz de hacerlo lo más rápido posible. Empiezo a explicarle que ella no está bien de la cabeza, que mi padre está en cuidados intensivos, que todo puede ser muy grave. Ella me dice que ahora tenemos nuestra propia familia, que quería ir de compras conmigo. La hubiera clavado allí mismo, pero hay que controlarse. Está embarazada y no había tiempo para enfrentamientos. Llegué al hospital, entregué la medicación, hablé con el médico y me dijeron que se había confirmado el infarto de mi padre, pero que su estado era estable. Temblaba de nervios, estaba terriblemente preocupado. El mal presentimiento no me abandonaba. Mi mujer me llama y me pregunta dónde estoy. Me grita que la he dejado sola para que esté en casa urgentemente y que le traiga dinero, ya que me deja. Vengo y le pido que no vaya a ningún sitio, que fuera hace un frío que pela, que se quede en casa, y en general no entiendo por qué le importa una mierda a mi padre.
Ella me dice que para mí es un extraño, que no lo conozco, que no es nadie para mí, así que estoy actuando francamente como un cerdo. Realmente no me importa, dame el dinero. Me voy. No pude jurar entonces, tenía otras cosas en la cabeza, y ¿cómo iba a jurar? Ella tenía barriga. Tiré el dinero sobre la mesa y me tumbé en la cama. Ella se fue con su padre. Yo estoy solo en casa, siempre al teléfono, todo nervioso. Por la noche, mi esposa vino. Yo estaba de buen humor. Estoy moralmente agotado. No puedo hablar. No puedo hacer nada en absoluto. Ella me dijo, ¿por qué estás tan triste? Le dije, ¿no lo entiendes? Ella me dijo, tú tienes tu propia familia. Tus padres no vivirán para siempre. No dije nada más. Intenté distraerme todo lo que pude. El 9 de enero me pasé todo el día de muy mal humor, tocando la guitarra, intentando distraerme. No podía responder a la pregunta de por qué estaba tan triste, y no quería hacerlo. El 10 de enero, mi madre me llama, con su voz temblorosa que nunca olvidaré, para decirme que mi padre se ha ido. Sin más, el mundo se derrumbó literalmente ante mis ojos. Mi mujer derramó una lágrima. No sé hasta qué punto fue sincera, no importa. Comienza el infierno en el sentido literal de la palabra, interacción con los agentes funerarios, y es que los cabrones están acabados, viajes al tanatorio, todo esto mezclado con el asqueroso tiempo, vienen los familiares, nos preparamos para el funeral. Mi madre estaba desconsolada, yo estaba en estado de shock, mis parientes me apoyaron lo mejor que pudieron. El 13 de enero enterramos a nuestro padre. Las cosas terribles siguen ante mis ojos y difícilmente se olvidarán. No llevé a mi mujer al entierro, la sobrecarga nerviosa le hacía mal, y además tenía un dolor de estómago constante. ¿Cómo crees que se sentía mi mujer con toda la situación? No le importaba en absoluto, no paraba de decirme que debía ocuparme de los vivos, es decir, de ella, no de los muertos, que a mi padre ya no le importaba. La mañana antes del funeral le di una inyección de magnesia porque le dolía el estómago. Voy a recoger a mi padre. Mi mujer me llama y me dice que ahora le duele el culo, que no le he puesto bien la inyección. ¿Qué puedo decir? Ya no me importaba. Al día siguiente del entierro, habló con mi madre por teléfono. Le expresó su disgusto porque me estaba explotando. La ayudé a conseguir todos los documentos necesarios para mi padre. Le dijo a mi madre que me dejara ir urgentemente, y ella misma se marchó. Luego me llamó y me dijo que si no estaba en casa en 15 minutos, no me abriría la puerta, que necesitaba unas pastillas. Así que llego a casa y no puedo abrir la puerta, no me abre. Estoy furioso y empiezo a golpear con el puño con todas mis fuerzas. Finalmente abro la puerta, la veo vestirse, dice que va a la farmacia, ninguna palabra de apoyo, una mirada fría y apagada. Luego me dice, ¿qué te parece? Siente ahora lo que yo sentí en su momento. ¿Te gusta? Entonces me derrumbé literalmente en el suelo de cansancio, y me quedé así. Después de esas cosas caí en depresión. Intenté ir al gimnasio, no me ayudó. Empecé a beber un poco por las noches, pero duró unos 3 meses. El alcohol tampoco me ayudó mucho. En lugar del apoyo básico de mi mujer, oí algo parecido a «Mírale, está de luto». ¿O por qué está tan triste? ¿Qué ha pasado? Vivimos así hasta marzo de 2015. Para distraerme de alguna manera y sanar mis nervios, empecé a recoger un constructor de aviones después del trabajo por las noches, dejé la música por un tiempo, fue muy duro para mi alma. Que mis bases morales y valores eran literalmente una mierda. Mi padre se había ido, solo tenía 53 años. Me convertí en un rehén de la situación que no podía cortar este nudo. Era como un pantano que tiraba más y más profundo. En marzo de este año, mi esposa vuelve a armar un escándalo. La razón principal es que empecé a prestarle poca atención, que en general sobre ella no reacciono, que la aburro, que vivo con ella como un vecino, que me dejará y me convertiré en un papá dominguero, además de ataques sobre el hecho de que ella no quiere nombrar al niño como yo quiero, que ya se decidiría ella, que yo solo soy un donante biológico para ella, y en general resultó que no está claro dónde va el dinero, mi dinero. Expresó su confianza en que probablemente les doy a mi mamá. El escándalo se prolonga durante 3 días. En mi dirección volar amenazas de que mis cosas se echan a perder, me rasga la ropa, vierte agua en mi ordenador portátil, lanza por la ventana de mi guitarra. Luego coge un vaso de agua y lo inclina sobre el centro de música que me regaló mi padre en su día, y me dice que le va a echar agua.
y entonces empieza a echarle agua lentamente. Me lanzo sobre ella, le arrebato el vaso, mate sobre mate. En mis emociones vertí un tazón de sopa de remolacha por el inodoro, que ella había preparado, diciendo que ahora me daba hasta asco comerme su brebaje. Ya estúpidamente empecé a parecerme a este inadecuado. Me volví irritable y enfadado. Nunca había estado así, y solo un año después de la boda. En fin, entonces mi mujer empezó a dar patadas a todo con los pies. Destrozó el avión que yo había estado pegando durante 15 días. No hablo de sus fotos de boda rotas, el anillo de boda volando sin parar por el piso, un sinfín de insultos hacia mí con las palabras más humillantes. Al final, conduje mi coche hasta la entrada, saqué todas mis cosas y le dije que me iba, que era peligroso para mi salud estar con ella y que debía desalojar mi piso en un plazo de 2 días. Llegué a casa de mi madre con mi hermana. Por supuesto, mi madre se escandalizó de que me hubiera ido de casa. Solo después le conté cómo vivíamos. Era vergonzoso, pero ya no podía ocultarlo. Lo único bueno es que mi padre no lo sabía, no lo habría tolerado. Un día después, mi mujer empezó a mandarme mensajes. Tu madre es una gallina culona, vive con ella ahora. Yo no reacciono. Por la tarde ya han empezado a llamarme. Que estoy embarazada me ha dejado. Llevo 2 días de dolor de estómago. Ahora llamaré a tu madre y le diré todo lo que pienso de ella. A ver cómo va a abrir el pico después de eso. Cito casi textualmente, porque fue hace poco, y en la memoria todo fresco. También añadió que mi madre había llevado a mi padre a la tumba, y que me llevaría a mí también. Entonces mi mujer se disculpó, con los dientes apretados, pero aún así se disculpó. Dijo que se había equivocado. Su calma y tranquilidad duraron 1 mes. Nació un hijo. El parto fue rápido. El hijo nació sano. Parecía felicidad, alegría. Fue todo un calvario estos 9 meses. Yo, por supuesto, lo organicé todo. Cunas, cochecitos, ropa. Todo lo que necesita el bebé. Mi mujer pagó la sala. La comadrona pagó el dinero. La madre nos da el coche del padre para ayudarnos. Yo vendo el mío. Todo parecía estar ahí, vivir y ser feliz. Pero no. Mientras mi mujer estaba en la maternidad y yo al vapor en el trabajo, mi madre vino a ayudarnos a limpiar nuestro piso, a prepararlo todo para el alta. Además trajo muebles nuevos. En casa hay desorden y polvo. Estuvo 2 días rebuscando por allí, lo lavó todo, cocinó la comida. Entonces me llamó mi mujer. ¿Qué haces? Le dije. Mi madre vino y me ayudó a limpiar. Ella, entre comillas, la dejó salir de nuestra casa. No hay nada que toque mis sartenes y ollas. Mi madre, por supuesto, se da cuenta de que algo va mal, pero no oyó lo que me dijo mi mujer. Abro una botella de champán, que guardo desde la boda por el nacimiento del niño. Bebemos una copa con mi madre. Alegría. Se va. Vuelvo a estar triste. Al alta de la maternidad solo vinieron mi madre y mi hermana. ¿Por qué de su parte no vino nadie? No lo sé. Parece que a todo el mundo le da igual. Aunque era Juan de Mayo y nadie trabajaba. Mi mujer lo motiva por el hecho de que el niño es pequeño y no se debe mostrar a nadie hasta los 40 días. Ella es creyente, sí. Llegamos a casa. El niño duerme de maravilla y prácticamente no llora. Mi mujer empieza a decir que está cansada, que tiene depresión posparto. Le molesta que yo duerma y ella no pueda dormir. Por cierto, le puse a mi hijo el nombre que yo decidí, pero ella tuvo que aceptarlo con cara agria. El último escándalo empezó cuando a mi madre le prohibieron venir a mi piso. Mi mujer tenía que ir al médico. Yo estoy en el trabajo y no puedo escaparme. Le propuse que viniera su abuela, sobre todo porque no había visto a su nieto. Mi mujer empieza a decirme, ¿eres tonto? Ya te he dicho que tu madre nunca vendrá a nuestra casa, que ni siquiera se coordine conmigo para venir a nuestra casa. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esta tontería? ¿Por qué? Explicarle que ha venido a nuestra familia, que lleva mi apellido, que no está obligada a querer a mi madre, pero al menos a respetarla. Todo en vano. No busca el diálogo, no quiere escuchar a nadie, solo entiende con gestos animales. Todo el descontento por su parte duró 4 días. El viernes llegué a casa del trabajo, cansadísimo, y mi mujer me dice, desmonta el catre, mi hijo y yo te dejamos. No te quiero, tengo a otra persona. Estoy en completo shock. ¿Cómo y cuándo lo hizo? Dijo que no importaba, que su hombre la recogería a ella y al bebé en 1 hora. Dije que de acuerdo y me puse a esperar al tal Vasca, habiendo ido previamente al garaje a por una llave de cruz. Cuando llegó y confirmó que tenía una relación con mi mujer, inmediatamente le golpeé en la mandíbula con el puño
y también con una llave de cruz en el parabrisas del coche. En menos de un minuto había desaparecido. Me aseguré de que el bebé estuviera dormido y abofeteé a mi mujer en la cama. Y el lunes fui al juzgado y pedí el divorcio. Y ese fue el final de mi vida de casado.